La historia del Rin es una historia fascinante, de frontera, de comercio, ligada a la Liga Hanseática y al Sacro Imperio Romano Germánico. En esta temporada iremos de Basilea a Ámsterdam, aquí la cuna del capitalismo. Recorreremos una historia fascinante, donde tradiciones e innovaciones se mezclan, generando una de las rutas más bellas de Europa. Castillos de cuento, paisajes sublimes, ciudades de encanto, la historia y sus estilos que dejaron su huella en esta columna vertebral fluvial. El Rin como tierra de leyenda y realidad. Vengan conmigo a este nuevo viaje en el tiempo. Continuamos nuestro recorrido por el Rin entrando en la zona de más encanto de la ruta, en la que los castillos se aparecen en cada colina, un real espectáculo. Desde ahí, entre castillos divisamos las agujas de la imponente Catedral de Colonia. Llegamos a esta importante ciudad germana, la cuarta ciudad más grande del país. Iniciamos en una bella mañana brumosa planificando qué es lo que vamos a hacer en esta jornada. Con tanto castillo maravilloso en este río, no es fácil elegir en qué usar el tiempo libre en tierra. Para eso tenemos la completa y útil aplicación Scenic Tailor Made, en la que puedes ver todas las opciones a recorrer en torno al río Rin y con un solo clic hacer tus reservas. También puedes informarte de todos los programas que ofrece el crucero. Es realmente un planificador de bolsillo que te sorprende. Información de ciudades y monumentos. Puedes saber cómo se llaman y la historia de cada castillo que aparece en el paisaje. Realmente muy útil. Hoy es una de las vías fluviales más importantes de la Unión Europea, pero históricamente ha tenido un papel trascendental. Junto al río Danubio representó el límite, la frontera entre el mundo civilizado, que representaba el Imperio Romano, y el mundo incivilizado, el mundo de los bárbaros, de aquellas tribus de pueblos germanos que al traspasar el río pusieron en jaque la estabilidad de Roma. Los germanos son las tribus cipes que habitan entre el Rin y el Danubio, tierra no romanizada a la que Tácito llamará Germania. Estos pueblos no unitarios fueron usados como mercenarios por los romanos y poco a poco fueron presionando sobre el Imperio de Occidente hasta finalmente hacerlo caer en el 476. Siendo pueblos paganos en el tiempo, se convierten al cristianismo y son una de las bases de la cultura occidental junto al modo de pensar grecorromano. Los germanos aportan la estructura social y jurídica que imperará durante la Edad Media, feudalismo y derecho consuetudinario. Este es el tramo más escénico del Rin. Castillos de cuentos, habitados, en ruinas, antiguos y románticos se aparecen en cada colina. Los pasajeros se levantan temprano para no perderse nada de este espectáculo. Esto solo se dimensiona de este modo, desde el río, lo que hace que navegar el Rin sea un imperdible. El Rin no es solo la frontera natural y la evidente carretera para el comercio, es también la cuna de mitos y leyendas. Aquí habita aún Lorelai, esa joven que en desesperación se arrojó a las aguas de este maravilloso río. Pero aquí también está el oro del Rin, esa historia que inspiró al Anillo de los Nibelungos y también, por supuesto, la saga de los Volsungos, que fue retomada y reinventada desde la ópera de Richard Wagner en su tetralogía del Rin. Desde ahí emerge la música, del río emerge la música de Wagner que aún resuena en nuestros oídos. Las mismas aguas que inspirarán al romanticismo alemán, aquel movimiento que busca reaccionar frente al exceso de racionalismo y que busca dar rienda suelta a la pasión, a los sentimientos, a la tradición y el folclore. Richard Wagner soñó con el arte total, que combinaba música, teatro, escenografía, apelando a todos los sentidos. La idea hegeliana del espíritu como toda la realidad, desde el arte que se fundía con el movimiento nacionalista que creaba la idea de Alemania.
Para entender el gran cambio que Wagner hizo en la música, hablaremos con el director de orquesta y músico Eduardo Braun. El hombre nuevo que creó la Revolución Francesa dejó de ser súbdito y se transformó en una persona que tenía mayor libertad. Y eso afecta a la música. En la música hay una serie de reglas que son bastante fuertes, que tienen que ver con que un acorde se encadena con otro, ¿ya? Los acordes, hay acordes que son consonantes y hay acordes que son disonantes. ¿No? Los acordes disonantes no permiten que uno termine. La disonancia tiene que ser seguida por la consonancia. Disonancia, consonancia, ¿ya? Por lo tanto, si nosotros tocamos Mozart, yo no puedo terminar en el acorde disonante. No puedo. Eso en el romanticismo se comienza a romper, ¿sí? Porque el hombre es libre ahora. Estamos después de 1789, estamos en el siglo XIX, es allí donde irrumpe Wagner. Y Wagner dice, ¿sabe qué? Esa regla de la disonancia que tiene que terminar la consonancia, yo la debo alterar, especialmente si estoy hablando de temas que son disonantes, como el tema de la muerte, y de la muerte con gran pena, que es lo que vemos en su ópera Tristán e Isolda. Y esta ópera comienza con una melodía que tiene un cierre, y ese cierre se produce sobre un momento disonante. Entonces, ¿qué ha pasado? Mozart tenía convenciones que le impedían terminar la música en ese tipo de acorde disonante. Wagner, 80 años después, rompió eso. Y dijo, no, yo termino en el lugar en que yo estimo que tengo que... Y si es disonante, bueno, lo siento mucho. Eso tiene que ver mucho con mi historia que estoy contando, mi historia fatal. Hay pocos placeres como realizar un crucero por el Rin. Todo a bordo es extraordinario, la tripulación es realmente un lujo, el ambiente es grato, los pasajeros amables y las instalaciones del crucero simplemente extraordinarias. El deck de cubierta es un lugar perfecto para contemplar el panorama que se aparece frente a nuestros ojos. El Rin es una columna vertebral de Europa, una frontera natural, antes entre Roma y los bárbaros, hoy entre Francia y Alemania. El capitán está a cargo de todos los detalles de la embarcación, además de la navegación, es jefe máximo de esta empresa. Él maneja y entrena a la tripulación de cubierta, inspecciona y mantiene el inventario del equipo y ordena las reparaciones de la embarcación. Avanzando por el río, ya se divisan las agujas de la Catedral de Colonia, que se ve magnífica a la distancia, y es de lo poco que sobrevivió a la destrucción de esta ciudad por la Segunda Guerra Mundial. La Catedral de Colonia tiene una serie de curiosidades y datos que son increíbles. Por ejemplo, su construcción demoró 632 años. Claro, fue recién en 1880 Guillermo I el que puso la última piedra. Fue el edificio más alto del mundo hasta que se inauguró el monumento a Washington en 1884. Bueno, los americanos siempre quieren superar, pero se cree que es la catedral más alta de Europa, lo que no es verdad. La de Ulm la supera por 4 metros. Ah, pero en su interior se guardan las reliquias, nada más ni nada menos que de los 3 Reyes Magos. Sí, y sus campanas también están vinculadas a esa historia. Todo aquí en Colonia evoca a los Reyes Magos. Fue declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO en 1996. Sí, lamentablemente fue dañada en 7 ocasiones, bombardeada nunca completamente, sus torres nunca cayeron y a pesar de que la iluminaban y lo que se acordaba era no bombardear catedrales, sufrió tremendos daños. Oye, pero ¿y cómo se llama? Ah, el nombre no es fácil, es Höher Kirchner Dom Peter und Maria, pero generalmente se habla de ella como Kölner Dom. Esta catedral del siglo XIII reemplaza la antigua catedral carolingia. Se construye entre 1248 y 1880.
ya que no se termina sino hasta que el movimiento romántico reposiciona el gótico. Es durante el Segundo Imperio Alemán y desde el apoyo del mismo Kaiser que se culmina este proyecto. Para la inauguración, el arzobispo de Colonia se encontraba en el exilio y el cabildo de la ciudad no querían la presencia del emperador, por lo que solo se realizó un solemne Te Deum. La política reconocía al gótico como el arte alemán y desde ese pasado y poniendo un puente moderno ferroviario se hablaba del futuro. La Edad Media miraba al cielo, como vemos en esta catedral, pero el culto a las reliquias era algo tremendamente importante. El culto a las reliquias hacía que hubiese una cristiandad móvil. Cada lugar decía tener una reliquia y las personas se movían de un lugar a otro. Es esa inquietud interna de buscar la trascendencia. Aquí se guardan muchas reliquias. Como toda catedral, la de Colonia alberga una serie de elementos devocionales esenciales para la ciudad. Entre ellos destacan estatuas de San Cristóbal, la Virgen de Milán o la patrona de la ciudad, Santa Úrsula. Sin duda, la pieza más significativa es el relicario con los supuestos vestigios de los 3 Reyes Magos. Según la tradición, estos fueron llevados a Colonia por el no poco polémico emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Federico Barbarroja, en el 1164. Desde entonces, miles de peregrinos llegaron a la catedral para ver los restos de Melchor, Gaspar y Baltasar, guardados en esta pieza de orfebrería de 20 metros de oro macizo con joyas incrustadas decoradas con personajes bíblicos. Esta pieza, de más de 800 años, fue hecha por un artista francés, Nicolas Verdun, quien aquí quedó inmortalizado. Las reliquias cristianas son restos de mártires o santos, cualquier cosa que haya estado en contacto con su vida. Estos vestigios son venerados, por lo que se colocan bajo el altar o se guardan en recipientes especiales altamente ornamentados. Había un real ranking de reliquias en función de su valor. Las más apreciadas eran las relacionadas con la vida de Cristo, seguida por la de los apóstoles y luego restos de los santos más venerados. El valor también se incrementa por la antigüedad. De esto dependía la importancia de una catedral, iglesia o lugar. El culto a las reliquias se da en los primeros siglos del cristianismo por personas que testimoniaban la fe en Jesús y por testimoniarlo los mataban. Esos cristianos eran admirados por la confesión de fe y por eso los distintos cristianos iban al lugar donde estos que habían confesado la fe eran enterrados para buscar ayuda de parte de ellos, sobre todo para robustecer su fe. En primer lugar, las reliquias más importantes son las de los apóstoles. Hay ciudades muy importantes donde están los restos de los apóstoles y esos lugares eran lugares de peregrinación. Y le ofrecían esa peregrinación al santo para que intercediera en favor ante Dios para concederle esa gracia. Hoy existen 2 tipos de reliquias. Las reliquias que se llaman ex ossibus, que tienen que ver con los restos mortales de la persona, huesos, sangre, y las que se llaman ex indumentis, que son o la ropa de la persona o objetos que tenían, que tocaron al santo. Esos son los 2 tipos de reliquia. Obviamente que el más importante y donde la peregrinación es mayor es donde está el primer tipo. Dejamos atrás la Catedral de Colonia para adentrarnos en un viaje por el mundo de las fragancias y del rococó. Visitaremos la Casa Farina, donde Juan María Farina ideó en 1709 el famoso Eau de Cologne. Tomó el tulipán rojo de logo y revolucionó el aseo, ya que después de la peste negra casi habían abandonado los baños. El mundo dejaba de ser infesto. Si hay algo que caracteriza a esta ciudad es que aquí surgió el agua de Colonia. Fue en el año 1709 cuando un perfumista italiano, Juan María Farina, creó esta fragancia, la que él mismo describió en una carta diciendo: esta fragancia me recuerda una mañana primaveral italiana después de la lluvia.
Y lo más increíble es que hasta el día de hoy llamamos al agua perfumada simplemente colonia. Oh, Mr. Farina, pleased to meet you. I have to thank you because you make the world much better. How was that the idea appear? Well, I wanted to create a perfume that reminds me of an early spring morning after the rain in Italy, in my home country, Italy. And I started to create my perfume. That is how I ended up here. Yes, because you arrived first in Cologne. Yes, yes. It made sense to me. Cologne at the time was one of the richest cities all over Europe. And of course, it made sense to come here because this was one of the richest cities all over Europe. Yeah, but it was maybe tasteless. Well, I wouldn't say tasteless. There were perfumes existing, but of course, I knew that I could create a different perfume. Yeah, and you get success immediately? It took some years, of course, as it always does. But in 1750, if someone in the upper classes said, I'm using my perfume in France, they always referred to my perfume. But now, for instance, because I came from the 21st century, and at least in Chile, when you have, we speak about colonia. Simple name. Simply. Well, it makes sense that when I created my eau de cologne, others started to use this term eau de cologne because they referred to this light perfume that I first created. It was the very first ever light perfume, and I came up with it, and that is why today you might speak of cologne. So thank you. You're welcome. This is a very special one, and very expensive, I have to say. 1 liter of what you're about to smell costs around 10 to 15,000 euros. This is natural jasmine oil. Right now, what you're smelling comes from Egypt, and this is still used in my perfume. Welcome to Farina. This is my house in Cologne. And as you can see, we're in the museum right now. And this is a rosolio. These all are rosolios, which were used for my perfume for 100 years. So, of course, a lot of people started to recognize my perfume due to these bottles. And Farina became a very well-known name. And you might also know the name of my product, Eau de Cologne. Eau de Cologne was the name that made sense to me, to call my product Water of Cologne. Now, because I was the first to ever create such a light perfume, others started to recognize that this is actually a very good name for a light perfume. And this is why Eau de Cologne, over the centuries, became a classification for a light scent. So today, there are a few more ways to classify a perfume, eau de toilette and eau de parfum, for example. Now, the difference they have to each other is how much alcohol is used, how much distilled water, and how much essential oils. I can also let you know that the smell of my perfume never changed in now more than 300 years. And I can also let you know who some of my customers were. For example, Johann Wolfgang von Goethe, Indira Gandhi, Marlene Dietrich, Queen Victoria, Princess Diana, but also Napoleon. And Napoleon loved my perfume so much that he used 2 of these bottles per day. We're using a lot of natural oils, and these oils do smell a lot different. And as you can see, all of these oils are natural. All of them are natural, 100% of natural rose oil. Farina cambió el mundo para bien. La fetidez propia del hombre podía ahora ser camuflada, lo que es un elemento civilizatorio. El mundo, sin duda, pasó a ser mejor. Al menos la experiencia de la vida que busca el placer en los sentidos.
Dejamos la ciudad de Colonia con nuestro olfato en alto. Recorrimos 800 kilómetros de frontera fluvial visitando bellas ciudades, pueblos y castillos. En este último tramo vamos a la desembocadura del Rin en el Mar del Norte. Nos acercamos a la bella ciudad comercial de Ámsterdam, cuna del capitalismo, las bicicletas y la libertad casi desenfrenada. ¿Qué mejor que llegar a puerto y usar las bicicletas eléctricas del barco? Muy civilizado, sin esfuerzo ni transpiración. Aquí hay más bicicletas que autos. Son el vestigio patente de las protestas de los 70 y el movimiento Provost, que usó las bicicletas blancas como símbolo. Se quedaron y se multiplicaron. Y llegamos a Ámsterdam. Llegamos a Ámsterdam, terminamos el crucero por el Rin, nos bajamos y llegamos a la hora perfecta, el atardecer. No, es maravillosa, además esta ciudad llena de canales, la dicen por ahí como... La Venecia del Norte. Exactamente. Bueno, y aquí tantas cosas han pasado aquí. Hay que pensar, mira, lo primero que se me viene a la mente, no nació aquí, pero aquí está su obra, Rembrandt. Y también piensa tú que no nació tampoco aquí, pero también mucho de su obra está aquí, Vincent Van Gogh. Aquí escribió Baruch Spinoza. Y aquí escribió nada más y nada menos que René Descartes, el discurso del método. Pero además, esta ciudad es fabulosa con la Compañía de las Indias Orientales, que fue la compañía más grande del mundo. Bueno, mucho que ver. En nuestro siguiente capítulo recorreremos Ámsterdam visitando el edificio del Ayuntamiento de la República, hoy Palacio Real desde que es monarquía, lugar de esplendor y de política. Vestigio del auge económico alcanzado por la República que desde el Mar del Norte se extendió al mundo y hoy escenario de demandas sociales y reivindicaciones varias. Buscaremos la tradición de los Países Bajos desde sus molinos y artesanía. En el pueblo de Saint-Sergens, las viejas tradiciones artesanales de la fabricación de los llamados suecos, usando la fuerza del viento y el agua, cobran vida para los turistas y locales. No se pierdan el próximo viaje en el tiempo.